Buenas tardes para todos. Espero que se encuentren bien. Eh, Seguramente, y en especial la mayoría de las personas colombianas que asisten a esta actividad, hay una cierta tranquilidad y aún entusiasmo, espero que sí sea, con el resultado de las elecciones presidenciales en Colombia. Al menos ese es mi caso y espero que lo sea también para muchos de ustedes. Quiero decir en primer lugar que dejaré un espacio al final de la exposición de hoy para hacer un comentario más bien breve y global de lo que a mi juicio se ha abierto en Colombia en estas 2 últimas semanas. Pero esto será al final. En el día de hoy voy a continuar con el tema principal que he abordado desde la última ocasión, es decir, el del tema del uno, en Lacan y con referencias a otros autores, y teniendo como un referente importante, aun cuando no el único, el problema del autismo. Es decir, que en cierto sentido, la exposición de hoy es una continuación de gran parte de lo que expuse en la ocasión pasada. Creo que recordarán que acentué en la última ocasión diversos puntos con relación al tema del uno, en particular lo que llamé la tendencia totalizante del concepto de uno, es decir, esa tendencia que es posible reconocer desde San Agustín, quizás inclusive desde un poco antes de San Agustín, de hacer del uno el todo. No estoy muy seguro, pero dejo la cuestión abierta para quienes están trabajando el problema, por ejemplo, en Plotino, y sería una idea interesante aclararla, si se produjo en Plotino o no ya esta tendencia a hacer del uno el todo. Es posible que así sea, y no conozco suficientemente a Plotino como para afirmarlo o negarlo. De todas maneras, ya en San Agustín aparece la tendencia totalizante del uno, y creo que es importante reconocer que esa tendencia se va a ampliar y a diversificar en muy diversos autores. Es una tendencia que en muy diversas circunstancias es posible reconocerla, y aún en el psicoanálisis creo que hay manifestaciones en ese sentido, lo cual, como he subrayado, contradice, a mi juicio, y creo que estarían de acuerdo en ese punto muchos psicoanalistas lacanianos, contradice lo que es fundamentalmente la concepción lacaniana del uno. En efecto, el interés que tiene Lacan por el uno no es otro, lo cual desde luego no es poco, que el de darle un fundamento a el reconocimiento más específico que consigue aislar Lacan, y que es el reconocimiento de
que el psicoanálisis es ante todo, tiene como perspectiva fundamental el reconocimiento de la singularidad. Lacan reconoce ese punto, pero a su vez reconoce la idea de que es necesario darle un fundamento teórico sólido a la singularidad en la medida en que ello pone en juego múltiples cosas del psicoanálisis. Por lo tanto, insisto en la idea de que es necesario considerar con Lacan que detrás de su investigación sobre el problema del uno está específicamente la idea de darle fundamento al concepto de lo singular. Concepto que, hay que decir, si bien fue introducido, como ya lo creo haberlo dicho, introducido en el pensamiento occidental, específicamente por Aristóteles. Con Aristóteles es abandonado y se crean en ese sentido algunas dificultades para darle un lugar efectivo en el pensamiento occidental al concepto de lo singular. Veremos hoy algo con relación a eso y por qué. Así pues que situemos la idea de que la perspectiva esencial de Lacan es la de, con relación al uno, es la de fundamentar el psicoanálisis como una práctica y como una teoría incluso que se puede definir en torno al uno. No estoy seguro que esto, es decir, que ese sea el valor de lo singular para Lacan, haya sido plenamente aceptado por los psicoanalistas lacanianos. El asunto merecería discutirse ampliamente y parte de mi empeño es por lo menos introducir algunos elementos de juicio que permitan adelantar esa discusión. Esto en la medida en que creo que existe en los medios psicoanalíticos lacanianos y también en otros, de hecho, una cierta resistencia a la singularidad, la cual se expresa de varias maneras. Se expresa especialmente bajo la tendencia que llamo totalizante del uno, es decir, que se podría manifestar en el psicoanálisis con la primacía de la tendencia de ciertos universales. Así pues que, como voy a tratar de sostenerlo, estamos ante un problema que pues, no solamente concierne a la filosofía o al pensamiento occidental en general, sino que concierne muy directamente al psicoanálisis. Y es a él o a eso a lo cual apunto en la exposición especialmente hoy. Anoto que esto que voy a tratar de exponer esencialmente, o una parte por lo menos de la exposición de hoy, se funda o tiene como base el empeño. Opa, caramba, esto me sigue funcionando muy raro. Perdónenme que se me desconfigura cada rato aquí mi computador, pero por una irregularidad técnica que no sé en qué consiste. Esta perspectiva, digo, que tengo en mi exposición, finalmente creo fundamentarla, especialmente en los desarrollos que Miller ha hecho, tanto de carácter epistemológico como aún político, en los últimos 30 o 40 años. Y que ha acentuado muy especialmente a partir de su curso que se conoce en español con el título de Los signos del goce. Ese es el momento, digamos, en el cual
Miller creo que comienza a darle una fundamentación a la singularidad. Voy a mencionar una tesis de Miller en donde podemos reconocer en la discusión de la misma que también de diversas maneras Miller está advertido en forma muy clara, así no sea muy divulgada esta idea, está advertido de lo que llamo la tendencia totalizante del uno. Esa tesis, la cito textualmente, es la siguiente: hay que dejar la clínica atrás. Es una tesis que sostiene Miller, particularmente en el curso que dictó en el año 2008-2009, en una clase del 2008, de diciembre del 2008, en su curso que se conoce en español como Sutilezas Analíticas, y la tesis está específicamente expuesta en la edición en español, para quien quiera consultarla, en la página 84. En la edición, pues, conocida de página 2. No creo de ninguna manera que esta afirmación se pueda entender en forma adecuada si no se entiende qué es la clínica. Me voy a apoyar igualmente en Miller al respecto, pero no solamente en Miller, sino en muchos otros, para intentar proponer una definición de aquello que se entiende por la clínica. La clínica es, de una parte, una teoría y de otra parte, una práctica. Y es una teoría y una práctica que desarrolla y que se realiza a partir de categorías en las cuales se busca clasificar un sujeto, categorías que operan como universales y con las cuales, con esas categorías, se determinan los actos. Caramba. Ustedes me van a disculpar que haga una breve interrupción, pero tengo un problema en mi casa en este momento. Espero remediarlo rápidamente. Les ruego que no se retiren. Compañeros, nos estamos escuchando. Compañeros. Sí, Gabriel. Discúlpenme, Sí, Gabriel, te le ruego escuchamos. a alguno que me haga una señal con la manito. Excelente. Sí, se reinició sí, me están oyendo. Bueno, muchas gracias, Mario y Claudia. Okay. Sí, Juan. Sí, Juan. Bueno, decía pues que lo trataba de definir en qué consistía la clínica como teoría y como práctica, acentuando pues que tanto en lo uno como en lo otro se trata de establecer categorías en las cuales se inscriba un sujeto. Eso, por ejemplo, es muy evidente en la práctica clínica que realiza la medicina, pero se podría decir que no es casual que el psicoanálisis tenga como fuente de inspiración de su práctica la práctica médica. Y el término clínica, que se acentúa en ese sentido en el psicoanálisis, toma los principios de la clínica médica.
Ahora, tal vez esto sea lo que acabo de decir, sea algo bien sabido por todos los asistentes. Sin embargo, no puedo dejar de interrogarme por qué, a pesar de lo anterior, a pesar de los desarrollos de Miller al respecto, los psicoanalistas lacanianos insisten en llamar a su práctica una práctica clínica y a la vez, simultáneamente, afirman que su razón de ser es el trabajo con lo singular. A mí me ha parecido siempre muy precisa una expresión que podríamos decir tiene para nosotros ya unas ciertas resonancias en este contexto, una expresión de Estanislao Zuleta, que cuando hallaba una contradicción muy profunda en un campo o en una comunidad o aún en un autor, señalaba esto como el hielo frito. Yo creo que estamos ante un hielo frito para estar o acentuar pues ese problema. Hay razones pues profundas para discutir la relación entre la clínica y el psicoanálisis, lo cual de todas maneras implica considerar que la práctica analítica adquirió su fundamentación en la clínica, que en gran medida Freud es eso, y que si bien Freud no, digamos, reconoció esta contradicción, este hielo frito, hay hechos que plantean que para Freud había una dificultad ya para instalarse en pleno derecho en la práctica analítica como una práctica clínica. Cabe entonces la pregunta, ¿por qué se insiste en eso que llamo una contradicción? Creo que una de las razones fundamentales que hay para que eso se dé y se produzca y se tenga una tal extensión es porque se tiende a confundir lo singular con lo particular. Hay que decir que lo particular es la forma concreta que adquiere un universal, pero que depende enteramente del universal desde el cual ese particular se construye. Yo he citado un ejemplo, tal vez aquí o en otros contextos, para ilustrar esto, y es la idea de que, por ejemplo, un médico trata a un tuberculoso como tuberculoso, y que la tuberculosis es un universal, a pesar de que se refiera a un sujeto concreto. Y ven ustedes en ese sentido de que lo que trata es un caso particular de un universal, pero no la singularidad de ese sujeto, singularidad que escapa a quien haga de su práctica la búsqueda de la particularidad en tanto categoría que expresa concretamente lo universal. Repito pues que es esa confusión entre lo particular y lo singular que se halla ampliamente extendida
quizás el responsable de eso sea en especial Aristóteles, pero después de Aristóteles, en toda la cultura occidental podemos hallar esa confusión, y es solamente con Lacan y muy específicamente con Miller que logramos establecer esa diferencia. En otra ocasión me referiré más extensamente a todo el conjunto de problemas que se hayan asociados a esa confusión, que, como ven, es bastante importante, pero que creo que nos permite, en ese sentido, abrir la puerta hacia la búsqueda de la singularidad, lo cual Lacan reconoció particularmente bajo el concepto de uno. También esta perspectiva que se plantea, más allá de la confusión entre lo singular y lo particular, obliga a otra pregunta, es decir, la tendencia a hablar de clínica en el psicoanálisis, a mi juicio por lo menos. Y es la de si es posible, de todas formas, a pesar de que se acentúe la contradicción implícita que hay allí, si es posible darle un lugar a los universales en la práctica analítica, lo cual equivaldría a decir que en algún sentido el psicoanálisis es una clínica. Creo que no es posible para el psicoanálisis abandonar completamente los universales. Y no lo es posible por diversas razones, aun cuando, en tanto que universales, y para decirlo con la expresión de la tesis que cité de Miller, esos universales en el psicoanálisis permanecerán detrás. Detrás es como un telón de fondo. Como un telón de fondo que le da posibilidades a desarrollar la escena. Y que, sin embargo, la hace de alguna manera posible. Voy a explicar qué significa esto de darle un lugar detrás a los universales. Esto significa que el psicoanálisis, desde luego, no puede de ninguna manera abandonar el campo del significante, en la medida en que todo significante es de por sí ya un universal, y que la relación analista-paciente es una relación que se produce, al menos en principio, a partir de el despliegue de unos universales. Por tanto, el psicoanálisis está, si se quiere, condenado, a pesar de todo, a tener en cuenta los universales. En la medida en que todo universal, insisto, es todo significante, es, insisto, un universal. Un ejemplo cualquiera del lenguaje nos lo permitiría reconocer. Por ejemplo, cuando alguien dice mesa, está refiriéndose a todo el conjunto de las mesas existentes, al conjunto de las mesas posibles, al conjunto de las mesas que han existido y que habrán de existir. Es decir, que el significante es un universal. El universal que habla de la mesa.
Esa es la razón finalmente de fondo por la cual la presencia del universal está fundada o fundamental, eso es fundamental en la práctica analítica. Pero es a ello a donde se dirige la práctica analítica. O es con ello que va en búsqueda de algo distinto. Tal vez sospecharán que estoy en este sentido tratando de situar una diferencia de un problema fundamental, y que no simplemente es un problema formal en Lacan, y es la diferencia entre lo que Lacan finalmente va a designar como el S1 y los S2. Y que por lo tanto es el S1 aquello que particularmente interesa a la práctica analítica. Podría volver a citar en este contexto, para ilustrar esto que acabo de indicar, el ejemplo de la escena del accidente de Temple Grandin, en donde hielo como significante adquiere valor para el psicoanálisis como S1. Así le interese también al psicoanálisis cómo a partir de allí se produce la construcción de la cadena significante. Pero aquello que fundamentalmente se acentúa es la idea de que se trata del hielo como el significante fundador de algo en ese sujeto único que trata ese significante, hielo, de una manera específica y concreta, que no todos los seres hablantes la tratan de esa manera. Es por eso que alguien pudiera encontrar ilógico que para Temple un pedazo de vidrio sea hielo. Pero no se trata para el psicoanálisis de considerar el hielo en su realidad, digámoslo así, táctica o científica aún, sino que se trata allí de saber el uso singular que el sujeto le da al significante. Estoy pues introduciendo de esta manera la naturaleza del S1, de lo que Lacan llamó como el S1, que es aquello a través de lo cual Lacan encontró la manera de designar lo más propio de la práctica analítica que remite a lo singular del sujeto. Dicho de otra manera, de lo que se trata en la práctica analítica es de encontrar hielos en el analizante, encontrar todos los S1 que como tales permitan reconocer y situar la singularidad subjetiva. Esto no implica, como queda pues creo que ya destacado, que debamos abandonar los universales. Se trata de darles un lugar a todos los universales posibles o necesarios para la práctica analítica. Existen
diversos universales que tienen una función significativa en la práctica analítica. Uno de ellos, quizás de los más importantes, es la búsqueda por parte del analista, cosa que no siempre es fácil, pero que es deseable que realice algo de ese orden, la búsqueda de producir un diagnóstico del paciente. Dicho de otra manera, un diagnóstico es el uso de un universal en la práctica analítica. Pero quiero recordarles lo que a mi juicio es una tesis importante de Miller y que recoge algunos planteamientos de Lacan, según la cual el diagnóstico es un acto que Miller llama preanalítico. Es decir, que se realiza antes de que propiamente se despliegue un análisis como tal. Dicho de otra manera, que es deseable, que no siempre es posible, que un diagnóstico se realice en las entrevistas preliminares. Aún más, habría que decir que, por ejemplo, en algunas ocasiones, el curso de una cura, ya como tal, analítica, exige la corrección de un diagnóstico. Creo que todo analista habrá corregido en alguna manera los diagnósticos que hacen sobre algunos o muchos de sus pacientes. Pero podremos decir que en la medida en que su trabajo no intente hacer del diagnóstico el elemento sustancial que guía su práctica, sino un elemento complementario, un telón de fondo, si se quiere, de su práctica. Ello es posible hacerlo sin que la naturaleza de la práctica analítica, en ese sentido, permítanme el término que lo use, se corrompa. Se corrompa por la tendencia que podríamos llamar clínica. Estoy hablando, pues, de algo que, como ustedes pueden ver, admite la posibilidad de ser llamada una tendencia a la desclinización del psicoanálisis. Esa desclinización, si me permiten el término, creo que está justificada por los argumentos que acabo de exponer y que hoy, por ejemplo, en el ámbito de la AMP, ha adquirido un nombre y una problemática que conviene tenerlo en cuenta. Se habla mucho hoy en los ámbitos de la AMP a partir de distintos hechos, entre ellos algunas discusiones que Miller ha adelantado con diversos analistas de la AMP. Se habla mucho hoy de la despatologización del psicoanálisis. Esa despatologización, que parecería ser además una tendencia incluso de la época, es una tendencia que no deja de ser significativa cuando la encontramos más allá del psicoanálisis. Como si la época, en su tendencia a despatologizar lo que antes estaba patologizado, quisiera darle particularmente un lugar a lo singular,
Hoy ya muchas entidades que tenían un valor clínico, muchos conceptos que tenían un valor clínico, lo han perdido. Quizás el más notable de ellos sea el de la homosexualidad, que nadie hoy patologiza seriamente, salvo en algunos sectores todavía aferrados a una concepción de la sexualidad especial de origen patriarcal, que de alguna manera siguen dándole un valor a esa categoría como patológica. Digamos pues que esta despatologización, esta desclinización que hallamos en la época, constituye algo que el psicoanálisis entrevió con Lacan desde antes que se insinuara en forma masiva en nuestro tiempo. Pero esto no debe significar que eso que llamo la desclinización del psicoanálisis tenga que ser algo que podríamos llamar un objetivo absoluto. En la medida, insisto en ello, en que aún en la práctica analítica, esa despatologización no implica el abandono de los universales. Pero tampoco esto puede conducir a la idea de que lo singular sea algo relativo, porque no es absoluto. No, lo singular no es relativo. Lo singular es específico. Tiene su lugar y tiene su lugar bien definido y no es algo condicionado por circunstancias que alguien pudiera definir como circunstanciales, como no estructurales. Repito pues que estamos con esto ante una problemática que ciertamente no deja de tener matices de confusión y conduce a ciertos caminos contradictorios. Pero quizás, al menos eso lo espero, con las anotaciones que he hecho pueda haber una orientación en la cual sea posible darle un lugar más preciso a lo singular en la práctica analítica. Ahora bien, esa tendencia totalizante del uno es una tendencia que podemos decir también se expresa de otras maneras en el psicoanálisis. Voy a referirme a un punto que quizás alguno pudiera encontrar como anecdótico, pero que a mi juicio tiene más valor del que en principio se le concede, y es el siguiente. ¿Cuál es la forma correcta? Al decir correcta, quiero decir que respeta los hallazgos y las proposiciones substanciales que Lacan definió en torno al uno. ¿Cuál es la forma correcta de escribir la palabra uno en el sentido lacaniano? ¿Con mayúsculas o en minúsculas? Se diría el uno con mayúscula o el uno con minúscula. Sabrán ustedes que
desde hace algún tiempo, yo personalmente escribo el término uno con minúsculas, contrariando a lo que se podría llamar como una tradición incluso lacaniana, de escribir el uno con mayúsculas. Una tradición que se expresa en forma muy precisa en ese amplio conjunto editorial que se produce en el mundo lacaniano, en el cual el uno, en esa tradición editorial, siempre se ha escrito con mayúsculas. ¿Por qué escribo hoy el uno con minúsculas? Contrariando pues esa tradición. ¿Por qué llegué a la conclusión de que, al menos en mi caso, debía corregir esa escritura? Antes de responder completamente esa cuestión, quiero insistir en que los textos de Lacan, en francés, en español y en otras lenguas, que en los textos de Lacan, el uno aparece siempre con mayúsculas. Y hay que saber que es Miller el que dirige la edición de Lacan en todo el ámbito, por lo menos de la orientación lacaniana, de la AMP. Por tanto, cabe decir que no solamente pues, es una tradición, sino una tradición que Miller pretende defender o ha defendido, ya que él dirige muy de cerca las ediciones de Lacan y por tanto cabe la pregunta con qué argumentos o por qué así lo sostiene. Añado que en las ediciones de Lacan y también de los cursos de Miller tiene ante sí los manuscritos de Lacan y que si insiste en escribirlo con mayúsculas, seguramente es porque Lacan escribía su uno con mayúsculas. Alguien podría aceptar eso como un argumento de autoridad para escribir el uno en psicoanálisis con mayúsculas. No es mi caso. ¿Por qué me opongo a esa tradición? Una tradición, pues, que tiene sin duda unas amplias cartas de nobleza. ¿Por qué? A pesar de esas cartas de nobleza, intento sustraerme de esa tradición, a pesar de que inclusive tenga la convicción de que existen muy pocas posibilidades de que en los medios lacanianos llegue a adoptarse la escritura del uno con minúsculas. Creo que se seguirá escribiendo con mayúsculas. Quisiera explicarles al menos a ustedes, quienes tienen la amabilidad de escucharme, algo de las razones que tengo para ello. En primer lugar, quiero decir que, a mi juicio, la escritura del uno con mayúsculas recoge, o tal vez más precisamente dicho, arrastra lo que yo llamaría la tradición inaugurada por San Agustín, que es una tradición que tiende a sacralizar el concepto de uno y en ese sentido a consagrar esa
sacralización escribiéndolo con mayúsculas. Es claramente allí una tendencia que se expresa en la escritura de hacer del uno el todo. Concepción que digo contraría de alguna manera Lacan. Yo podría tejer con cierta filigrana algunas ideas al respecto, para indicar, por ejemplo, algo contra una objeción que se me podría hacer diciendo que no fue San Agustín aquel que introdujo esa escritura del uno con mayúsculas, sino que fueron los amanuenses del siglo VIII, aquellos que comenzaron a escribir el uno con mayúsculas, y no desde el siglo de San Agustín, es decir, desde el siglo III o IV. No voy a explicar por qué, a pesar de ello, es decir, de que esa diferencia entre las mayúsculas y las minúsculas no existiera en San Agustín, ¿por qué los amanuenses optaron por eso? Simplemente diré que es que desde la época de San Agustín y desde antes de que fuera inventada la diferencia entre mayúsculas y minúsculas, había una manera de acentuar lo que podríamos llamar una sacralización de un concepto en forma indirecta, y que el lector podía, en ese sentido, remitirse a ese contexto para saber cuándo un concepto se había sacralizado o no. Eso es lo que hace más específicamente San Agustín. Esto daría, pues, ocasión a una discusión más amplia que dejaré en ese punto, acentuando que esa tendencia a sacralizar el uno es algo que a mi juicio conviene evitar, y conviene evitar no por razones que podríamos llamar anticlericales inclusive, sino en la medida en que quizás se arrastra de esa manera algo que se expresa a mi juicio en hechos como la tendencia, por extraño que les parezca, a hacer del psicoanálisis una clínica. Creo que el concepto de uno es claro para todos ustedes. Intenta definir y situar aquello que hace a un parletre, a un sujeto, si se quiere, que sea algo único e irrepetible. Pero hay que decir que ese carácter de único e irrepetible en el psicoanálisis no constituye, digamos, algo que podríamos decir simplemente una loa a la singularidad. Una loa que podría conducir a la escritura del uno con mayúscula. No. Con el uno también se reconoce en el psicoanálisis aquello que hace que un sujeto específicamente lleve en su ser no solamente una singularidad especial, su carácter único e irrepetible, sino que también lleva allí la singularidad de su vileza
o de algo que podríamos llamar también lo ruin que lo habita y que nos habita a todos, y aún lo siniestro. Y entonces me pregunto si eso uno, si esa singularidad que el psicoanálisis intenta reconocer debe ser un concepto que sea sacralizado, inclusive en su escritura. No voy a discutir en forma más amplia estas ideas, pero espero que con lo señalado se me pueda de alguna manera disculpar el hecho de que insista, al menos en mi trabajo modesto, el uso del uno en forma escrita en minúsculas. Con esto quiero decir que, digamos, estoy dispuesto a seguir cohabitando, si se quiere, con una escritura del uno con mayúsculas, a pesar de que encuentre que efectivamente esto tiene problemas. Voy a tratar de señalar ahora una dimensión distinta del uno en Lacan. Y es bajo la pregunta de cómo es que Lacan captura el uno. Creo haberlo mencionado ya, pero en este contexto vale decir que no es porque Lacan tuviese una cierta formación filosófica que le pudiese permitir el acceso a textos como el Parménides de Platón o a los juicios sobre la cantidad en Aristóteles o a la teoría del uno de Plotino y de otros más. Ni que tampoco es el hecho de que hubiese hecho una lectura refinada de Freud, en donde pudo reconocer que en Freud ya había el germen de una teoría de la singularidad. Esos son elementos que, digamos, si se quiere, contribuyeron también a afinar los juicios de Lacan, porque Lacan llega a ello, digamos, a aislar el peso y la importancia del significante amo, del significante uno, es particularmente a través de la práctica analítica, de su concepción de la práctica analítica y de su lucha contra otras concepciones de la misma que hacían de ella una posibilidad en la cual no se acentúe en la escucha del analista el reconocimiento de los significantes uno. Porque es que Lacan, y recorran ustedes los comentarios de Lacan a casos diversos, por ejemplo, los que veía en las presentaciones de enfermos o los que veía en las discusiones con colegas u otros. Siempre en Lacan, si hay un problema fundamental de la escucha analítica, es el empuje a tratar de aislar aquellos significantes que él va a llamar específicamente los significantes uno, los S1, que van a estructurar finalmente la subjetividad humana, si bien son significantes que se hayan anudados con otros. Y los va a escribir
de una manera, esos significantes uno los va a escribir de una manera que ustedes todos conocen. Es decir, como la letra S con el subíndice 1. Y me pregunto si a ustedes como a mí no les parece que un subíndice haya que escribirlo con mayúsculas. Bueno, ese carácter del significante 1, del S1, señala el carácter primero del mismo. Primero en un sentido lógico, en el sentido en que lo pudimos reconocer en Temple y Grandin, en el que podemos decir, pues, que ese S1 nos orienta en el reconocimiento de una singularidad. Y tenemos en ese orden de ideas, entonces, la posibilidad de preguntarnos si explorar los desarrollos de Lacan en torno al S1, al significante 1, que son muchos, como ustedes lo saben, merece la pena que al menos aquí hagamos alguna mención de ellos. Voy a hacer una breve referencia hoy a una función fundamental del S1, con la cual voy a terminar estas referencias al 1 de hoy, para dejar algún espacio para referirme a lo que sucede en Colombia. Me refiero a una tesis de Lacan, según la cual, si hay una función del S1 que convenga no olvidar, es la función nuclear que tiene el S1 en la constitución de lo que llamamos la identidad de un sujeto. Es decir, que esa identidad la produce particularmente la identificación que el sujeto tiene con un S1, en torno a lo cual el sujeto construye su identidad y también construye lo que podríamos llamar sus no identidades. Dicho de otra manera, un sujeto se reconoce a partir de la identificación, se reconoce como quién es a partir de la identificación que consigue con un S1. Esta es la respuesta lacaniana que se propone a una cuestión que ha sido explorada en todos los ámbitos de la cultura occidental y seguramente de otras culturas también, bajo la pregunta de cómo se consigue el ser humano la conciencia de sí, lo que llama la filosofía la conciencia de sí. Estamos pues ante una cuestión que, por ejemplo, en Kant o en Hegel dio lugar a amplios desarrollos y que también tiene una importantísima reflexión, por ejemplo, en psicopatología, porque desde antes inclusive del psicoanálisis, es decir, con la psiquiatría clásica, pero después con otros desarrollos de la psiquiatría, es posible, por ejemplo, reconocer un conjunto de fenómenos en los cuales la cuestión de lo que llamo yo la conciencia de sí con la filosofía
o si se quiere, la identificación al S1, se hace visible. Si bien no había sido descrita de esa manera antes de Lacan. Me refiero, por ejemplo, a problemas como el de la despersonalización. La despersonalización es un fenómeno que ha inquietado desde mucho tiempo atrás a la psicopatología y aún a las sociedades. ¿Cómo es que en un momento determinado un individuo de repente no sabe quién es? Pierde lo que podrían llamarse con los griegos su persona. Por eso se llama despersonalización. Pero ya en el concepto mismo podríamos reconocer que en el de despersonalización está el germen de la identificación con un S1. Sería posible explorar el concepto de persona en la tradición griega y en el teatro aún griego para saber que se está hablando de un significante primordial. Hay muchos otros fenómenos en psicopatología en los cuales la cuestión de la identificación con el S1 tiene un lugar importante. Menciono 2 o 3 más para tratar de colocar el valor que tiene la exploración del concepto de S1 en Lacan. Me refiero a problemas como, por ejemplo, las tradiciones, las personalidades múltiples. Es decir, esos sujetos que viven en una peregrinación entre distintas maneras de presentarse ante el mundo y que actúan, digámoslo así, en forma convincente de que esa es su personalidad. Así mañana encarnen otra personalidad y pasado mañana una muy distinta, como si se tratara de una especie de actores de teatro o de actores de cine. Hay sujetos que viven de esa manera. Es un fenómeno conocido en la psicopatología y que permitiría un estudio lacaniano bajo el concepto de ese uno. O, por ejemplo, un tema que ha interrogado a los escritores desde siempre. Me refiero, por ejemplo, a escritores como el romano Plauto, quien es el primer gran escritor romano, y en quien ya el tema del doble estaba presente, bajo la pregunta de qué es el socia, que es un término que es usado aún hoy en psicopatología y que procede de Plauto. Bueno, en fin, puedo mencionar muy distintos fenómenos simplemente para indicar que estamos ante un concepto que tiene una significación fundamental en una tradición tanto filosófica como psiquiátrica, como psicopatológica u otras. Y que el concepto de ese uno adquiere, pues, ese valor. Voy a dejar con esto las indicaciones que quería hacerles hoy sobre el tema del uno. Estoy seguro que lo haya logrado, pero espero haber hecho algunas aclaraciones al respecto. Voy a pasar a la gran cuestión de lo que podríamos llamar qué sucede hoy en Colombia, o si se quiere. Asistimos hoy en Colombia a un intento de subvertir su historia. Y si así es, ese intento es un intento que podríamos inclusive aplaudir o recibir, aún con un entusiasmo y quizás optimismo que deberíamos tratar de morigerar, de atenuar.
Paso pues a referirme a este tema y dejo el tema del 1, el de la exploración de la naturaleza del S1, para la reunión que tendremos el 16 de julio, en el cual ese será particularmente el tema que intentaré abordar. Lo primero que quisiera señalar con relación a la Colombia de estas 2 últimas semanas es que reconozco que en Colombia hoy hay signos visibles de considerar, especialmente con Petro y con Francia Márquez, que comienza a ser posible hablar de una concepción del Estado en la cual el Estado sea considerado no como un hecho para ser administrado, sino como algo que requiere de gobernantes. Hay una diferencia profunda entre un administrador y un gobernante. Y quizás baste pensar en la diferencia que se insinúa. Esperemos que se pueda ratificar en Petro si lo contrastamos, por ejemplo, con un hombre como Duque, quien concebía su función esencialmente como la de un administrador. Y hay una diferencia esencial, repito, entre ser un gobernante y ser un administrador. Yo creo que, en efecto, con Petro se insinúa esa idea. Se insinúa en la medida en que se acentúa que un gobernante no solamente dirige una cosa para que funcione, sino que hace prevalecer por encima de ello, inclusive, algo que pudiéramos llamar la equidad, la justicia social, y que gobernar no solamente es administrar la cosa pública, sino hacer algo para que el Estado logre cumplir aquello para lo cual está construido. Y para ello se necesita gobernantes y no administradores, como ha sido la tradición que en Colombia, como en otros países del mundo, se ha dado. Por lo tanto, yo tengo la esperanza de que efectivamente con el gobierno de Petro se haya abierto la posibilidad para que asistamos. En mi vida, y soy mayor que casi todos ustedes, o que todos ustedes, en mi vida no he conocido en Colombia gobernantes, sino administradores. Ahora, no basta, y esto es lo que me parece importante, no basta con que efectivamente podamos suponer que llegue a la jefatura del Estado a alguien que piensa de esta manera el Estado. Creo que se necesita algo más que se viene produciendo simultáneamente a el acceso de un gobernante en la jefatura del Estado. Se ha producido simultáneamente otros 2 fenómenos que es necesario acentuar y que son 2 fenómenos que sí se conducen con acierto, se aunan a lo primero. Creo que podríamos
pensar en que en Colombia se pudiera comenzar a asistir a algo que yo llamaría una reforma moral de la sociedad colombiana. Me refiero a esos dos hechos que, además de la elección de Petro, se han producido en esta semana, en estas 2 semanas. Y es, de una parte, el avance en los juicios de la Jurisdicción Especial para la Paz, en donde hemos visto que hombres crueles, hombres envanecidos porque vivieron la guerra a partir de la suposición de que detentaban en forma absoluta la verdad y que esa verdad era una verdad absoluta e incuestionable. Por un mecanismo complejo que llamamos el acuerdo de paz, de los acuerdos de La Habana, ha sido posible que esos hombres, particularmente gentes como el secretariado de las FARC, hoy declaren públicamente que efectivamente actuaron como criminales y que actuaron durante largos años bajo esos fundamentos, es decir, bajo la idea de que efectivamente la crueldad la autorizaba, su concepción de la lucha, y que hoy esa concepción ha sido corregida y que están dispuestos a trabajar en forma distinta por una sociedad. Para mí, esa corrección que se logra producir en hombres crueles y aún infames, abre la posibilidad de pensar que muchos otros, quizás bajo el empuje de la fuerza de los juicios y de la ley especialmente, sea posible que no solamente sean acusados, sino que haya algo que llamo una corrección moral en su posición fundamental frente a la vida. Si al menos eso se lograra, bajo este empuje que hoy asistimos, en una parte de la sociedad, no es el triunfo de Petro, de su gobierno, lo que me parece fundamental que esté sucediendo en este momento, sino que ello va a facilitar que en forma más genérica se produzcan hechos como los que hemos asistido con el secretariado de las FARC. Para que eso se cumpla, será necesario muchísimo. Será necesario que haya un esfuerzo de todos y no solamente de los organismos del Estado. Que todos desde su lugar, bien sea en la educación, bien sea en la medicina, bien sea en la universidad, o bien sea en el lugar que sea como psicoanalistas, se comprometan de alguna manera a contribuir modestamente, pero firmemente, para que esa corrección que necesita la sociedad colombiana se comience a producir. Yo he divulgado, por ejemplo, la tesis frente a la educación, que sería fundamental que se difundiera ampliamente, porque tengo la convicción de que ello tiene importancia, tiene una importancia profunda, así sus resultados sean a largo plazo, según la cual es necesario combatir todo engaño a los niños. Que no se les diga más que se les va a dar un helado para que se calmen y que una vez se calmen, se incumpla con ello.
sino que se tome en serio la palabra para el niño y la palabra del niño, que se respete en efecto al niño. Y si todos trabajamos en pos de hechos como esos, dada la existencia de esta coyuntura que, insisto, que me parece única en la historia colombiana, una coyuntura en la cual encontramos de un lado esta corrección a la infamia y a la crueldad que invita y está haciendo la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, que simultáneamente hay un gobierno interesado no solamente en administrar el Estado, sino en gobernarlo. Y a la vez encontramos unas conclusiones como las de la Comisión de la Verdad, que invitan a la posibilidad o a la necesidad de adelantar esa reforma. Creo que estas 2 semanas y las que seguirán durante todo este semestre hablan de un momento histórico único en la historia de Colombia, que podría hacer que efectivamente en Colombia sea posible vivir de otra manera distinta a vivir conestando implícita o explícitamente la infamia y otras cosas. Y que tal vez llegáramos en un futuro, eso dependerá también de cada uno de nosotros, a tener una sociedad en la cual vivir en ella no sea un acto vergonzoso. Hay significantes. Ángela Chaverra acaba de señalar uno que a mí no me convencen del todo, pero que efectivamente, digamos, están adquiriendo por voz de su promotora, Francia Márquez, algo que tiene que ver con la dignidad de la vida, y que parecería ser, por ejemplo, de que, como lo dijo Francia Márquez, vivir sabroso no es alimentar el goce, sino es darle un lugar a la dignidad, un lugar cierto y efectivo. Muy bien, les agradezco su atención y espero que estas consideraciones puedan ser de interés para todos, y les espero el próximo 16 de julio, en el cual, como dije, volveré a reconocer la significación y la importancia del S1 en la teoría de Lacan. Muchas gracias y hasta pronto. Que estén muy bien.